pienso que la mejor modo, la mejor vía que tiene un poeta para decir qué ve en la poesía y cómo ve su búsqueda, la mejor está en sus poemas. Yo voy a intercalar durante toda esta exposición prosa y poesía. Dijo ya hace algunos años, poeta americano, Wallace Stevens, que la poesía es el tema del poema. Que en toda poesía se hable de lo que se hable, se está hablando de la poesía misma. Veamos si es cierto. Un poema inédito. Dibujaba ventanas en todas partes. En los muros demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en las paredes obtusas, en los rincones, en el aire y hasta en los techos. Dibujaba ventanas como si dibujara pájaros, en el piso, en las noches, en las miradas palpablemente sordas, en los alrededores de la muerte, en las tumbas, los árboles. Dibujaba ventanas hasta en las puertas, pero nunca dibujó una puerta. No quería entrar ni salir. Sabía que no se puede. Solamente quería ver. Ver. Dibujaba ventanas. En todas partes. Gottfried Benn, uno de los poetas más singulares en lengua alemana de este siglo, escribe en alguna parte: nadie, ni los más grandes poetas de nuestro tiempo, ha dejado más de 8 a 10 poesías perfectas. Para 6 o 7 poemas, 30 o 50 años de dolor, de angustia, de combate. Y acentuando lo dicho por Benn, encontramos estas líneas de Rilke, nada menos. Se debería esperar y saquear toda una vida, hacer posible una larga vida, y después, por fin, más tarde, quizá se sabrían escribir las 10 líneas que serían realmente buenas. Pues la poesía no es, como creen algunos, sentimientos. Se tienen demasiado pronto. La poesía es experiencia. Yo creo que esto nos lleva a proponernos una incógnita. ¿Cómo es posible que alguien pueda jugar en forma tan integral esta única vida que tenemos para conseguir unos pocos textos o unas pocas líneas a través de la exigencia, el rigor, el sufrimiento, también la alegría, el placer, la plenitud, pero a través de una exigencia que no cesa? ¿Es que acaso el poeta es un masoquista al cual le gusta sufrir? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que busca? Y un paso más allá. En alguna parte dice Octavio Paz, exactamente en un libro que se llama Águila o Sol: no es hora de cantar. El mundo es tan difícil, se nos ha vuelto tan complejo, está tan lleno de fracasos, de hundimientos,
de seres que sienten el vacío en sí o en los demás. Es una hora en que la figura del hombre, tan difícil de diseñar, no es hora de cantar, sino de balbucear. Y a veces la poesía, y eso nos desconcierta y nos desentona, es un balbuceo, es un decir entrecortado, es un decir distinto a todos los demás, es un decir frente al cual solo cabe un proceso similar al que alguna vez llamamos la comunión. Hay que comulgar con eso que tenemos delante, hay que convertirse en eso, hay que saber que eso no es un pedazo de literatura ni un pedazo de palabra escrita, sino que es un pedazo de hombre, que es un pedazo de vida. Yo quiero traerles esta tarde una serie de testimonios que me permitan explicar qué es lo que yo he tratado de buscar. Hay un poeta alemán, considerado por muchos como quizá el más importante después de Rilke. Su nombre, Paul Celan, que vivió muchas experiencias extremas en su vida, de aquellas experiencias límites que decía Jaspers, donde no nos sirven las normas aprendidas, donde hay que encarar aquello que no preveíamos, donde parece que el hombre no va a dar más. Paul Celan pudo salir de los campos de concentración en el gran genocidio europeo de hace unos años. Perdió toda su familia allí. Pudo llegar a París, arrastrándose quién sabe por dónde. En toda su poesía está la línea como una filtración permanente, como una grieta permanente de aquella experiencia fundamental de la angustia, del abandono, de la ruptura del hombre. Buscaba yo el año pasado, en una gira europea, las traducciones de Paul Celan, las traducciones específicamente a la lengua inglesa, y encontré al traductor, Michael Hamburger. Hablamos mucho de Celan, que acabó arrojándose al Sena en París en 1970. Y entre esas cosas que conversábamos y que él me contaba, me recordó estas palabras que aparecen en cierta solapa de algún libro por allí. Después de la guerra, después del holocausto, del genocidio, solo quedó en mis manos de hombre una cosa: el lenguaje hecho poesía. Y yo he sentido que esta es la respuesta más amplia, la respuesta más fundada, la respuesta con más derechos de ser respuesta a un planteo que hace años un crítico ideólogo alemán manifestó cuando dijo: después de Auschwitz, después de los campos de concentración y de las cámaras de gas, ya no se puede escribir más poesía. Y aquel que vivió los campos de concentración y que estuvo con la puerta entornada de la cámara de gas, viene a decirme que lo único que le quedó vivo entre las manos es la poesía. Hace poco acaba de morir uno de los grandes escritores de este siglo. Algunos se acordaron aquí y muchos no se acordaron. Me refiero a Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot, de Fin de Partida, de Actos sin Palabras, de La Última Cinta, de tantas cosas inolvidables. Quizá el renovador más grande, más importante del teatro de este siglo. Lo que la gente no suele recordar es que Samuel Beckett escribió
durante toda su vida poemas. Aparte de la metáfora que podríamos hacer de que toda su obra es un poema, porque toda su obra está cargada de metáforas. Pero yo quiero que ustedes conozcan esta tarde, quienes no lo hayan visto en su momento, el último texto que escribí. Por supuesto es un poema. Es un poema balbuceante, es un poema roto, es un poema como quería Octavio Paz. Es un poema como lo pensó Paul Celan, que alguna vez dijo estas palabras: si él viniese, si viniese un hombre al mundo hoy, con la barba de claridad que tenían los patriarcas, él debería, si hablase de este tiempo, debería solamente balbucear, siempre balbucear. El último texto de Beckett dice así, la traducción pertenece a Laura Serrat: locura de, ¿cómo decir? Locura de desde, locura dado lo que de visto, locura visto ¿cómo decir? ¿Cómo decir? Esto. Todo esto aquí. Locura dado todo lo visto. Locura visto todo esto aquí de, ¿cómo decir? Ver, entrever, creer, entrever, querer, creer, entrever, locura de querer, creer, entrever, qué, dónde, cómo decir, allí, allá, lejos, allí, allá, apenas, lejos, allí, allá, apenas, qué, cómo decir. Visto todo esto aquí, locura de ver que, de entrever, de creer entrever, de querer creer entrever, lejos, allí, allá, apenas que, locura de allí querer creer entrever, que, ¿cómo decir? ¿Cómo decir? ¿Cómo decir? Es quizá la pregunta fundamental de la poesía de este tiempo. ¿Cómo decir qué? ¿Cómo decir el silencio del hombre y de las cosas? ¿Cómo decir lo que no tiene expresión? ¿Cómo decir lo que está guardado en el rincón de todos los amores, en el rincón de todas las muertes, en el rincón de todas las cosas de la existencia? ¿Cómo expresar aquello que se esconde en el lenguaje cotidiano, aquello que ocultamos, aquello a lo cual le ponemos un telón a través de un lenguaje desgastado, estereotipado, repetitivo y convencional? ¿Cómo hacer para no confundir cómo decir con un mero desahogo sentimental? ¿Cómo hacer para entender que esto no tiene normas previas, que esto no está atado a una retórica, a una preceptiva, que esto no tiene preceptos que puedan abarcarlo?
que esto solamente se conjuga poniendo la vida sobre la mesa, porque fundamentalmente es un modo de ver, pero es un modo de vivir. Yo me he planteado, y se lo decía recién a un periodista, siendo muy joven, aunque yo siento que la poesía me acompaña desde antes de nacer, por esos canales ocultos de las cosas. Yo me he planteado que no se puede seguir escribiendo más repetición de repeticiones, poesía más o menos eco de lo que se ha hecho. Poesía flácida, blanda, poesía para las revistas semanales, poesía que nos conforme porque evoca algún sentimiento más o menos gozoso de la vida. Que hay que ir mucho más allá y hay que obtener que la poesía pese como pesa este micrófono sobre la mesa, como pesa este vaso de agua, como pesa el cuerpo de un hombre sobre la tierra. Y me he planteado que para eso había que dejar de lado ciertas cosas. Había que dejar de lado los adornos que no eran necesarios. Había que dejar de lado la facilidad. Había que dejar de lado lo que nos enseñan las gramáticas, lo que nos enseña la literatura misma, porque la poesía es un paso más allá de la literatura. ¿Cómo obtener una poesía además que no separe sentimiento, inteligencia, razón, intuición, imaginación, sensibilidad, sino que haga de todo eso un solo haz, porque el hombre no está dividido así? Eso es una artimaña para tratar de entendernos o comprendernos un poquito más. Pero es una artimaña operativa que hay que dejar de lado cuando quedamos desnudos frente a la realidad. Creo, sí, que he buscado algo un poquito diferente, pero en un prólogo, escrito hace algunos años, para una edición hecha en Suiza, escribí algunas palabras que ellos me pidieron para explicar lo mismo que quiero explicar, aludir, comentar con ustedes esta tarde. Y ese prólogo terminaba con estas palabras que yo quiero recordarles a ustedes hoy. Toda vida, lo vea o no lo vea, lo comprenda o no lo comprenda, es solo un amago, es solo una aproximación a un gesto, es el anuncio o comienzo de un gesto. También la poesía es un amago, una aproximación, pero su ademán, su comienzo de gesto, permanece como si fuera algo más. El hombre y su lenguaje, empujando implacablemente sus límites, desvestido de todo aquello que no sea límite, desvistiéndose de aquello que ahora lo es. Suprema afirmación es también, aunque parezca paradójico, lo más cercano a la suprema negación. La grandeza concreta de la poesía, como la vida misma, consiste en no estar hecha, en tener que hacerse a cada instante, un salto siempre más allá, un paso siempre un poco más lejos, pero el salto y el paso que nos hacen posibles, que nos dan un peso sobre la tierra. Desde adentro, vista desde el interior de quien la hace, toda obra tiene algo de fracaso, porque el creador no puede ignorar todo aquello que entrevió, todo aquel más allá al cual pudo llegar. Por eso todo poema está sin terminar. Por eso todo poema es provisorio. Por eso no es nada más que una aproximación.
Pero ¿acaso la vida es otra cosa? ¿Acaso el amor? ¿Acaso los fundamentales hechos que se dan en el ser humano son otra cosa? Ya sabemos que en nuestra sociedad nos engañan y nos dicen que sí. Y yo creo que no. Y creo que si lo pensamos hondamente y lo relacionamos con nuestra vida, lo que nos falta es tan importante como lo que tenemos. Y los fracasos son tan importantes como los éxitos. Desde adentro, toda obra entonces es un fracaso. Pero la búsqueda que ella supone, esta pasión, como decía recién el periodista de Rosario, esta pasión que ella supone, el ejercicio, vivida, esa búsqueda desde adentro o desde afuera no es un fracaso. Voy a tratar de acercarme a mi visión y experiencia de la poesía, como es el título de esta tarde. Visión de la poesía. Pensaba hace un instante en el hotel antes de venir para aquí, que quizá podría haber dicho, en lugar de visión y experiencia de la poesía, vida y poesía. Pero eso me da un pretexto. ¿Cuál es la visión de la poesía? No es la visión del filósofo, no es la visión de la técnica, ni la visión de la ciencia, ni la visión de la religión. Es una visión verbal. Es ver con palabras. Es este pequeño milagro de cuando el hombre gesta una palabra, si está despierto en ella, con ella ve un poco más. Visión verbal que le lleva a dónde. Visión verbal. No hay poesía sin palabras. Visión verbal que le lleva a reconocer el otro lado de las cosas, aquello que no veíamos, el revés de la trama, el otro costado, el olvidado, el que tratamos a veces de ocultar y el que siempre, más tarde o más temprano, nos saltará a los ojos. Visión verbal, el otro lado de las cosas. Un poema dice así: buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo hay que buscar lo que no es. Buscar el pájaro para encontrar la rosa. Buscar el amor para hallar el exilio, buscar la nada para descubrir al hombre, ir hacia atrás para ir hacia adelante. La clave del camino, más que en sus bifurcaciones, en su sospechoso comienzo o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. Todo pasa, pero a la inversa. En el mes de febrero de este año, en uno de esos peregrinajes, esos viajes, andanzas que me ha permitido la poesía por el mundo, invitado al Festival de Poesía Internacional de Jerusalén, visitamos un lugar único que recordaba anoche con algunos amigos de Rosario. Se llama el Yad Vashem.
el Museo del Holocausto en Jerusalén. Recorríamos aquellos testimonios del horror y vi allí una fotografía de cuando se abren los campos de concentración y de algunos de esos personajes que por el azar, el destino, la providencia o no sabemos qué, pudieron salir vivos. Y en una de esas fotografías hay el rostro de un hombre que es hoy uno de los que más han trabajado en una de las más bellas tradiciones del campo de la mística judía de Europa Central, que se llama hasidismo. Hablo de Elie Wiesel. Esas coincidencias excesivas que tiene la vida. Me puso en las manos hace algunas semanas una revista europea de homenaje a uno de esos grandes poetas que mueren casi sin que la gente se dé cuenta, el poeta francés René Char. En ese volumen de homenaje encontré un texto de Elie Wiesel, del cual yo quiero citarles a ustedes el comienzo y el final, porque resume algunas de las cosas fundamentales que yo quiero transmitirles. Él evoca al comienzo una leyenda jasídica. Cuando venga el Mesías, decía un gran maestro jasídico, nos será dado comprender no solamente las letras del libro, sino también los blancos que las separan. He ahí el secreto de la Escritura. El profano escribe con palabras. El poeta escribe con silencio. ¿Cómo hacer para que la palabra recoja, como los carrilones de la noria, el silencio? ¿Cómo hacer para recoger con la palabra lo que la palabra dice y lo que las cosas no dicen? ¿Cómo hacer para sentir que cada palabra trae enquistado adentro un mundo de silencio? El silencio de todos los que la dijeron y de aquellos que no pudieron decirlo. ¿Cómo hacer para entender eso que tal vez entendemos en música? Y es que sin silencio no habría música, porque el sonido solo, constante y permanente no permitiría la música. Yo no sé si vendrá o ha venido un Mesías. Lo que sí creo saber o espero es que la visión del hombre aumentará y verá cada vez un poco más allá, y que esa visión agrandada, esa visión a la cual trata de colaborar la poesía, esa visión que de alguna manera concreta la poesía, ya está aquí. Y en ese sentido, ese Mesías no es futuro. Una vez, en una mesa redonda en Buenos Aires,
el coordinador, me pregunta: ¿usted cree que el poeta tiene algo de profeta, como creían los antiguos? Es decir, que se anticipa con la visión y con lo que dice un poco al tiempo. Y yo recordé en ese momento unas palabras de un escritor, no del todo olvidado, pero relativamente olvidado, español, que a veces leímos algunos en los colegios secundarios, Juan Valera, cuando dice en alguna parte esta cosa casi incomprensible: la historia, que sería la visión desde aquí hacia atrás, es el arte de profetizar el pasado. Cada visión hacia atrás crea otra cosa hacia atrás. No hay historia absoluta. Toda historia es un modo de reflejar lo que ocurrió. Y como dice mi amigo Atilio Jorge Castelpoggio, un poeta argentino, la memoria es una leyenda, es una creadora de leyendas. Porque yo le agregaría aquí aquello que dice en alguna parte Antonio Porchi, a uno de mis maestros inigualados: si nada se repite igual, lo cual me parece un acerto indiscutible, si nada se repite igual, todas las cosas, cada cosa, ustedes ahí, yo aquí, hasta la ropa que llevo puesta, hasta esa luz encendida, son últimas cosas. Y así no se volverán a repetir. Así también ocurre, ¿verdad?, cuando tratamos de interpretar lo que pasó. Es una especie de profecía lo que pasó. Y eso me llevó a otra cosa, que es la que yo quiero enlazar aquí con lo que dice Elie Wiesel, con lo que estábamos planteando, de la palabra que trata de acarrear y de desvelar, develar el silencio en los seres y en las cosas. Yo he pensado que la poesía es el arte de profetizar el presente. Porque el presente hay que crearlo para verlo. Porque si yo no creo cada rostro, no lo veo. Porque si yo no creo una flor, no la veo. No estoy inventando nada. Las corrientes del pensamiento de este siglo, el pensamiento científico y filosófico de este siglo, esto está muy tratado, muy trabajado. Si el hombre no transforma cada cosa en un símbolo interior, en su mirada interior, no la ve. Y eso es crearla de nuevo. Eso es inventarla. Eso es profetizar el presente, lo que está delante. Por eso cuando viene alguien como Gastón Bachelard y me dice esta cosa sorprendente: la poesía es una metafísica instantánea. ¿Qué quiere decir? No es un discurso filosófico que trata de hablarnos de lo que está más allá de las apariencias, o de lo que es o no trascendente, o de lo que está más allá de lo visible. Es una especie de pequeña iluminación, de pequeño relámpago, como dirían los románticos, que en un instante privilegiado nos pone delante algo que no habíamos visto. Y es la revelación de esa otredad que decía Antonio Machado, de esa incurable otredad que padece lo uno. Estamos enfermos de otredad. O quizá
sanos de otra edad, porque no podemos encerrarnos ni en nosotros mismos, ni en una cosa, ni en cada cosa, sino que nos es imprescindible e irreemplazable ponerla en el infinito, ponerla en el universo, en donde aún físicamente estamos y de lo cual nos olvidamos. Por eso Elie termina este texto, esta página, con estas palabras. ¿Cómo hacer para transformar signos en palabras y palabras en visiones? ¿Cómo hacer para celebrar? La poesía es siempre celebración, como lo recordábamos hace un momento. Hable de la muerte, hable del dolor, hable del abandono, hable de la separación, hable del hambre. Siempre es celebración. ¿Celebración de qué? Celebración del hecho de poder juntar dos palabras y decirlo. Celebración de poder, de alguna forma, manifestar aquello que pasa por nosotros o aquello que creemos descubrir en la realidad. Y un paso más allá todavía, celebración del hecho de, a través de esa posibilidad infinita de combinar las cosas que tiene la mente, el sentimiento y la imaginación humana, crear nuevas cosas, no de la nada, sino de todo, y ponerlas aquí delante como si fueran nuevas presencias que hacen sobrellevar un poco mejor la soledad del hombre. ¿Cómo hacer para celebrar aquello que se ofrece, aquello que se da a través de todas las cosas, sin renegar, sin negar aquello que se nos escapa, aquello que se nos va de las manos? ¿Cómo hacer para que el lenguaje sea un refugio antes que una prisión, un altar antes que un cementerio? Solo el poeta lo sabe. Y el poeta lo calla o lo dice solamente en su poesía, que es otra forma de combinar el decir y el callar. Experiencia de la poesía que yo he sentido, como si el lenguaje utilizado, vivido, combinado, transmitido en esa forma que llamamos poesía, nos trajera algo así, como una especie de pequeña explosión cada vez de ser por debajo de las palabras. Como si las palabras tratadas de nuevo, usadas de otro modo, a través de una imagen, de un giro distinto del pensamiento, provocaran el despertar de aquello que somos con más intensidad, de aquello que son las cosas y que está aplacado, dormido, en expectativa, en potencia. La poesía es otra manera de participar de la realidad. Esa manera de participar de la realidad supone inevitablemente cambiar la visión de la realidad. Supone inevitablemente reconocer